Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, la primera pareja creada por Dios según el relato bíblico. Nacidos en un mundo todavía fresco del Edén, vivían bajo las sombras de la caída de sus padres. Una caída que había traído el pecado y la muerte al mundo. Aunque el Edén, el jardín donde sus padres habían vivido en perfecta comunión con Dios, estaba ahora fuera de su alcance, las memorias y las enseñanzas de lo que había sido la perfección del paraíso seguramente permanecían en sus corazones. Ellos vivían en una tierra que, aunque fértil, ya empezaba a mostrar los efectos de la maldición pronunciada por Dios debido al pecado original. La vida que Adán y Eva habían conocido en el Edén era muy distinta a la vida que ahora enfrentaban, marcada por el trabajo arduo, el sudor y las dificultades. Caín y Abel crecieron en un hogar que les inculcaba el conocimiento de Dios, pero también uno que reflejaba las realidades de un mundo caído, un mundo donde la muerte y el sacrificio se habían vuelto inevitables. Ambos hermanos crecieron y tomaron caminos diferentes en cuanto a sus vocaciones. Caín, siendo el mayor, se inclinó hacia la agricultura, convirtiéndose en labrador de la tierra. Pasaba sus días arando el suelo, sembrando semillas y cosechando los frutos que la tierra producía, aunque con dificultad debido a la maldición que había caído sobre la tierra por causa del pecado de sus padres. Para Caín, cada cosecha representaba el fruto de su arduo trabajo, una conexión tangible con la tierra que le proporcionaba su sustento, aunque también le recordaba constantemente la lucha y el esfuerzo necesarios para extraer su productividad. Abel, por otro lado, se dedicó al pastoreo, cuidando de los rebaños de ovejas. Como pastor, Abel veía la vida de sus animales como un reflejo de la vida que Dios había dado. Una vida que requería cuidado, alimentación y protección. Su labor era menos física que la de su hermano, pero no menos importante. Abel entendía que sus ovejas dependían completamente de él, y esto fortaleció en él una relación de dependencia y confianza en Dios, el verdadero pastor de sus vidas. Aunque diferentes en sus ocupaciones, ambos compartían la misma sangre, el mismo hogar y, sobre todo, el mismo Dios. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, sus caminos y destinos tomarían rumbos trágicamente diferentes, marcados por las decisiones que cada uno tomaría en relación con su adoración a Dios. Como parte de su devoción a Dios, ambos hermanos presentaban ofrendas al Señor, una práctica que probablemente les fue enseñada por Adán y Eva, quienes entendían la importancia de ofrecer sacrificios como un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios. Caín, siendo labrador, ofreció los frutos de la tierra, una ofrenda que representaba el producto de su esfuerzo y trabajo. Era una ofrenda visible, tangible, que mostraba el resultado de sus manos y del sudor de su frente. Sin embargo, no podemos pasar por alto que, en la narrativa bíblica, la tierra misma estaba bajo maldición debido al pecado, y esta maldición podría haber influido en la aceptación de la ofrenda. Abel, por otro lado, siendo pastor, ofreció de las primicias de su rebaño, es decir, los mejores y más saludables corderos. No solo ofreció lo que tenía, sino lo mejor de lo que tenía, demostrando un corazón generoso y una profunda reverencia hacia Dios. La elección de las primicias reflejaba su reconocimiento de que todo lo que tenía provenía de Dios y que, por lo tanto, Dios merecía lo mejor. Aunque ambos ofrecieron sacrificios, Dios mostró su favor solo por la ofrenda de Abel. La Biblia no explica explícitamente en ese momento por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no, pero es evidente que Dios miró con agrado el corazón y la actitud con la que Abel presentó su sacrificio. En Hebreos 11:4 se nos dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín.
lo que sugiere que la ofrenda de Abel fue presentada con fe y devoción sinceras, mientras que la de Caín pudo haber sido realizada con un corazón menos comprometido, quizá con una actitud de mera obligación o cumplimiento. La reacción de Caín fue inmediata y profundamente humana. Se llenó de enojo y su semblante decayó. Este enojo no era solo hacia Dios, quien había rechazado su ofrenda, sino también hacia su hermano Abel, cuya ofrenda había sido aceptada. El resentimiento comenzó a crecer en su corazón, alimentado por la comparación y la percepción de que su esfuerzo no había sido valorado de la misma manera que el de su hermano. Aquí, en este punto crítico, Dios se acercó a Caín con una advertencia llena de misericordia. ¿Por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás enaltecido? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. Dios le ofreció a Caín una elección: dominar el pecado que acechaba en su corazón o permitir que ese pecado lo dominara a él. Esta advertencia fue un acto de gracia divina, un intento de Dios de guiar a Caín hacia la rectitud antes de que fuera demasiado tarde. Dios no deseaba ver a Caín caer en el pecado, pero también le dejó claro que la responsabilidad final de sus acciones recaía sobre él mismo. La advertencia de Dios también revela la naturaleza del pecado como algo que está siempre al acecho, buscando oportunidades para apoderarse de nuestros corazones, pero que también puede ser resistido si estamos decididos a hacer el bien. Lamentablemente, Caín permitió que el resentimiento y la envidia crecieran dentro de él. En lugar de escuchar la advertencia de Dios y buscar corregir su actitud, Caín planeó una tragedia. A medida que su enojo hacia Abel aumentaba, comenzó a concebir un plan oscuro, uno que lo llevaría a cometer el primer homicidio en la historia de la humanidad. Llamó a su hermano Abel al campo, quizás con la intención de hablar o de resolver su conflicto, pero en su corazón ya se había decidido a actuar en contra de él. El campo, un lugar que antes representaba el trabajo y la provisión, se convirtió en el escenario de un acto de violencia sin precedentes. Allí, lejos de los ojos de sus padres y aparentemente fuera del alcance de la mirada de Dios, Caín asesinó a su hermano. Este fue el primer homicidio registrado en la historia de la humanidad, una mancha indeleble en la historia de la creación. La tierra, que ya estaba maldita por el pecado, fue ahora testigo de la primera muerte causada por manos humanas. Con este acto, Caín no solo terminó con la vida de su hermano, sino que también rompió el vínculo fraternal y dejó una herida profunda en la humanidad. El asesinato de Abel fue un acto de rebelión contra Dios y una manifestación de la devastadora capacidad del pecado para destruir lo que es sagrado. El Señor, quien lo sabe todo, confrontó a Caín después del asesinato. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó Dios, aunque ya conocía la respuesta. Esta pregunta no era solo una demanda de información, sino una oportunidad para que Caín confesara su pecado y se arrepintiera. Sin embargo, en lugar de admitir su culpa, Caín, en un intento de evadir la responsabilidad, respondió con las infames palabras: «No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?». Génesis 4:9. Esta respuesta no solo reveló su falta de arrepentimiento, sino también una actitud de desafío hacia Dios. Caín trató de eludir la responsabilidad de sus acciones como si pudiera esconder la gravedad de su pecado. Pero Dios no podía ser engañado. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, y Dios condenó a Caín por su pecado. La sangre derramada de Abel se convirtió en un testimonio mudo, pero elocuente de la injusticia que se había cometido, clamando por venganza y justicia divina.
Dios entonces pronunció un juicio sobre Caín, declarando que sería maldito de la tierra, que no volvería a darle su fuerza. El suelo que una vez había trabajado para producir alimento, ahora se volvería estéril para él, aumentando aún más la maldición que ya pesaba sobre la tierra. Además, Dios le dijo que sería un vagabundo y errante en la tierra, condenado a una vida de exilio y desarraigo, sin hogar ni lugar de descanso. El castigo de Caín fue severo, pero justo. Sería maldito de la tierra, que no volvería a darle su fuerza, y sería un vagabundo y errante en la tierra. Este castigo no solo afectaba su capacidad de sustento, sino que también lo separaba de su comunidad, de su familia y de la presencia de Dios. En su desesperación, Caín clamó que su castigo era más grande de lo que podía soportar, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Aquí vemos una ironía profunda. Caín, quien no tuvo misericordia ni compasión al quitar la vida de su hermano, ahora teme por su propia vida. Su clamor no es de arrepentimiento por lo que ha hecho, sino de temor por las consecuencias que ahora enfrenta. Este miedo revela la profunda angustia de un hombre que se da cuenta de que ha perdido todo: su conexión con la tierra, su relación con Dios y su lugar en la comunidad humana. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su pecado, Dios mostró misericordia hacia él, respondiendo a su clamor de una manera sorprendente. Dios, en su infinita misericordia, no dejó a Caín sin protección. Aunque el castigo debía ser cumplido, Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. Esta señal, cuyo significado exacto no se detalla en la Escritura, funcionó como un símbolo de la protección de Dios sobre él, incluso en medio de su castigo. Era una garantía de que aunque Caín viviría como un vagabundo y errante, su vida no sería tomada por otros hombres. Esta acción de Dios es un testimonio poderoso de su justicia y misericordia combinadas. Dios no dejó impune el pecado de Caín, pero tampoco permitió que el castigo se convirtiera en una excusa para la violencia adicional. La misericordia de Dios hacia Caín es un recordatorio de que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, Dios aún se preocupa por nosotros y busca protegernos en medio de nuestro sufrimiento. Así, Caín fue expulsado de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, comenzando una vida de errancia y exilio. La tierra de Nod, cuyo nombre significa vagabundeo o errante, es un lugar que simboliza la condición espiritual y física de Caín después de su pecado. Estar al este del Edén también tiene un significado simbólico profundo en la narrativa bíblica, pues el este es a menudo asociado con el exilio o la distancia de la presencia de Dios. Caín, quien había vivido cerca de su familia y en la presencia del Señor, ahora se encontraba en una tierra extraña, apartado de todo lo que conocía. Su vida se convirtió en un peregrinaje sin destino claro, marcado por la soledad y el distanciamiento de Dios. En su exilio, Caín inició una nueva vida y, eventualmente, fundó una ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. Aunque su vida estaba marcada por el castigo divino, la construcción de una ciudad indica que Caín no fue completamente abandonado a su destino errante. Todavía tenía la capacidad de construir y establecer una comunidad. Sin embargo, esta ciudad, fundada por un hombre maldito, simboliza el intento humano de establecer un orden y una estabilidad fuera de la voluntad y la presencia de Dios. Es una ciudad nacida del pecado y el juicio, un recordatorio perpetuo de las consecuencias de las acciones de Caín. Caín también tuvo descendientes, y la Biblia menciona a algunos de ellos como Jabal, Jubal y Tubal-Caín, quienes fueron pioneros en varias artes y oficios. Esto sugiere que,
A pesar de su pecado y castigo, la vida continuó para la línea de Caín, y sus descendientes contribuyeron al desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, el hecho de que estos descendientes fueran notables por sus logros no disminuye la realidad del juicio sobre Caín. De hecho, la historia de Caín y sus descendientes es un recordatorio de que las decisiones de una generación pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. La historia de Caín y Abel es una de las narraciones más profundas y trágicas de la Biblia y nos ofrece lecciones vitales para nuestras vidas hoy en día. Primero, nos enseña sobre la importancia de nuestras motivaciones y actitudes al acercarnos a Dios. Abel ofreció su sacrificio con fe y un corazón sincero, y por eso fue aceptado. Caín, en cambio, parece haber ofrecido su sacrificio de manera mecánica o con un corazón dividido, y su ofrenda fue rechazada. Esto nos recuerda que Dios no solo mira nuestras acciones, sino también el corazón con el que las realizamos. Es crucial acercarnos a Dios con sinceridad, humildad y fe. Esta historia nos invita a examinar nuestras propias motivaciones al servir a Dios y a otros, asegurándonos de que nuestras acciones están motivadas por un deseo genuino de honrar a Dios y no por otras razones. En segundo lugar, la historia nos advierte sobre los peligros de la envidia, el resentimiento y la ira no controlada. Caín permitió que esos sentimientos lo consumieran y como resultado cometió un pecado terrible. El pecado de Caín no comenzó con el asesinato de Abel. Comenzó en su corazón cuando permitió que la envidia y el enojo crecieran y se arraigaran. Este relato nos desafía a examinar nuestras propias vidas y corazones. ¿Hay resentimientos o envidias que estamos albergando? Si es así, debemos confrontarlos y tratar con ellos antes de que conduzcan a acciones destructivas. La envidia y el resentimiento no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino que también corrompen nuestra relación con Dios, impidiéndonos experimentar la plenitud de su bendición y presencia. Finalmente, la historia de Caín y Abel nos recuerda la seriedad del pecado y sus consecuencias. Caín fue castigado severamente por su acción y su vida nunca fue la misma después. El pecado tiene consecuencias profundas, no solo para nosotros, sino también para aquellos a nuestro alrededor. Sin embargo, también vemos en la historia la misericordia de Dios, incluso en el castigo de Caín. Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo, mostrándonos que, aunque el pecado tiene consecuencias, Dios también es misericordioso y está dispuesto a protegernos si nos volvemos a Él. Esta combinación de justicia y misericordia nos enseña que Dios es justo y santo, pero también lleno de compasión y dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados. En conclusión, la historia de Caín y Abel es una advertencia poderosa sobre la importancia de nuestras actitudes y motivaciones, los peligros de la envidia y la ira, y las consecuencias del pecado. Nos desafía a vivir con corazones sinceros y humildes ante Dios, a controlar nuestras emociones antes de que nos controlen y a recordar que, aunque el pecado es serio, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. Que podamos aprender de esta historia y aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas, buscando siempre vivir de una manera que honre a Dios y promueva la paz y el amor entre nuestros semejantes.